Bienvenidos a Conciencia Azul Podcast con Miguel Ángel. Hola, ¿cómo están? Yo soy Raquel Eses y esto es Lo que no se dice en terapia. Muchas gracias a todos ustedes por dejarme comentarios y mandarme cariñitos. La verdad que decirles que el reconocimiento es meramente de ustedes, por estar aquí, por hacerse el espacio, por escucharme. Gracias. Y también no puede faltar el saludo a mi amigo Miguel Ángel y a todo el equipo de Conciencia Azul que nos brinda este espacio tan maravilloso. Saludos a todos por ahí, de Panamá, de México, de España, que también me escribieron por ahí. Hoy vamos a tratar un tema que lo titulamos así: trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula, y por qué ambos son importantes. Cuando escuchamos la palabra trauma, muchas veces nos parece un poco ajeno a nosotros, ¿no? O sea, trauma es la que vive el abuso, la que estuvo en la guerra, la que vivió un desastre natural y como que le tenemos miedito, pero a la vez es una palabra que está en boga, que a todo le llamamos trauma, ¿no? Y el poder acercarnos al trauma como es, creo que nos va a ayudar muchísimo a ponerle nombre a todo aquello que no hemos podido nombrar o que está por ahí que no sabemos que le podemos llamar trauma. Y bueno, empecemos a deshilachar este concepto. Me encanta cómo lo trae este psiquiatra Bessel en su libro El cuerpo lleva la cuenta, que habla mucho del trauma y su definición es bastante precisa. Él dice: el trauma no es lo que te pasó, es el impacto que tuvo dentro de ti, eso que pasó, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu sistema. En otras palabras, el trauma no es lo que te pasa, sino lo que te pasa con lo que te pasa, y más allá, lo que haces con lo que te pasa. Por eso hay gente que viven cosas muy fuertes o trágicas y lo procesaron bien, mientras que otras viven cosas pequeñas, sutiles, pero de manera repetida, ¿sí? Y quedan emocionalmente fragmentados. Ahora, si definimos y hacemos la diferenciación entre el trauma con T mayúscula y el trauma con T minúscula, podríamos decir así: el trauma con T mayúscula sería todos estos eventos evidentes, extremos, como abusos, guerras, desastres naturales, la muerte prematura de algún ser cercano, ¿no? Y el trauma con T minúscula sería estos eventos pequeños, invisibles quizá, que se dejaron pasar como normales, pero que dejaron huella, ¿no? Como, por ejemplo, sentir que no eras suficiente cuando eras pequeña, te exigían mucho, ¿no? Quizá tuviste maltrato de los compañeros de la escuela, quizá tuviste que cuidar de niño a un adulto, ¿no? Que quizá dices, bueno, esto no fue nada grave, no pasó nada. Pero sí pasó, porque al final queda ese moretón que no se ve, pero ahí está y duele. Y no solo duele, sino que también va saliendo en la manera en que te hablas, en que te vinculas, en que resuelves problemas, ¿no? Y en este sentido es como el trauma se vería más como la forma que aprendiste a sobrevivir, y no tanto lo que te hicieron o te dejaron de hacer, porque claro, hay el trauma por lo que pasó, pero también existe el trauma por lo que no pasó. Porque no pasó un abrazo, porque no pasaron unas palabras de consuelo, porque no pasó que llegara alguien a buscarme cuando esperaba, porque no pasó experimentar a lo mejor algún logro, ¿no? Y eso también deja trauma. Me acuerdo ahora de un paciente que le chocaba sentir que necesitaba de los demás, o sea, que los demás cargaban con él. Siempre que le hacían un favor o le
resolvían algo, él evitaba a toda costa esa sensación de vivir. Y él decía, no mucho, es que no entiendo. O sea, al final crecí en una casa con papá y mamá estable. Fui a una buena escuela, jamás me golpearon, ni me gritaron. ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿por qué me cuesta tanto? Y me acuerdo que la pregunta de quiebre fue algo así como, bueno, quizá no te violentaron, pero sí te faltó algo. ¿Dónde estuvo ese cariño que no te dieron cuando necesitabas ese abrazo de consuelo, a lo mejor cuando tuviste un mal día? De alguna manera entendiste que sentir era peligroso. Y entonces se te creó este trauma con T minúscula que en repetidas ocasiones creó memoria. Y hoy en día pues te cuesta, ¿no? Y ojo, porque muchas veces el trauma no es algo que se recuerda, es algo que de alguna manera, a lo que de alguna manera reaccionas, ¿no? Esta parte donde quizá te cuesta poner límites sin culpa, o otra vez sientes que no eres suficiente, tienes muy pocas herramientas para resolver conflictos, no te permite sentir, ¿no? Y quizá esto no es debilidad. Por supuesto que ser así o reaccionar así no te hace ser débil. Simplemente es tu cuerpo tratando de defenderse ante una herida emocional que le impactó. Otra vez, el trauma no es lo que viviste, sino lo que hiciste con lo que viviste. Lo que haces con lo que te pasó. Y está toda esta teoría súper interesante, la teoría polivagal, que dice que las amenazas, tu sistema nervioso percibe las amenazas físicas como percibe las emocionales y las sociales. O sea, el dolor emocional y el dolor físico se interpretan bastante parecido. Por ejemplo, tenemos estos niños, ¿no? Que puede ser que no haya visiblemente violencia, ni golpes, ni gritos, pero en todo momento están a la expectativa de que alguien les grite, o que alguien les alce la voz, o les pegue. O estos niños que tienen padres ausentes y no hay un adulto responsable que los abrace y les dé cariño. Ese modo de defensa, de sobrevivir, no se va con el tiempo, se queda prendido hasta la adultez. Y entonces tenemos estas cuestiones que salen, ¿no? El miedo al rechazo, el anticiparte a la crítica, el no poder descansar y no poder fluir en ambientes que parecen seguros, ¿no? En las relaciones, Y saben que sí, mencionemos cómo se vive el trauma en las relaciones amorosas. Porque hay muchísimos escenarios donde se puede vivir trauma. Pongamos un ejemplo de una mujer que tuvo una relación bastante difícil, lo recuerda con mucho dolor. Tuvo un escenario de violencia abierta, tremenda, golpes, gritos, bla, bla, bla. Pero al final buscó ayuda psicológica, se separó, aprendió a poner límites, se apoyó de su red de apoyo que la contenía, ¿no? Un caso. Pongamos un segundo escenario de una mujer que no hay violencia, que no hay gritos, pero sí hay estos mensajes de, ay, eres una exagerada, ay, todo está en tu cabeza, eres demasiado sensible. Y esto en repetidas ocasiones, ella se fue haciendo chiquitita. Y después de un año llega súper confundida, ¿no? O sea, súper perdida, ni siquiera sabe quién es ella, no sabe qué es válido sentir y qué no. Podríamos decir, ¿quién de los dos casos que acabamos de mencionar tiene más derecho a sentir? ¿O a qué le podemos decir que este sí es un trauma y este no? Realmente no tenemos un termómetro del trauma. Y ahí es donde vale la pena detenernos y vernos como personas vulnerables. Y en este punto ya entendimos lo que es el trauma básico. No es lo que viví, es lo que hago con lo que viví y cómo mi sistema nervioso y mi memoria emocional interpreto eso.
2, ya diferenciamos entre el trauma con T mayúscula y el trauma con T minúscula y por qué ambos merecen ser vistos, nombrados y sanados. Ahora, ¿cómo se come? Ok, ya sé que hay cosas que me pueden marcar y demás. 1, y muy importante, el trauma no te tiene por qué volver víctima de nada, ¿no? O sea, no eres la víctima eterna y tiene que ser tu carta de presentación y tu etiqueta de pobrecita que yo viví esto y ya como algo que no se puede despegar de mí, para nada. Simplemente es devolverte el derecho de nombrarlo, de acomodarlo, de darle lugar, ¿no? Y dejar de vivir en este piloto automático emocional en el que solemos caer bastante, ¿no? 2, no te tienes que justificar de por qué algo te marcó como te marcó. Porque a lo mejor alguien lo ve chiquito, ¿no? O sea, como no debería marcarte tanto. O sea, una persona que lo asaltaron, por un decir. No, bueno, y le dicen, bueno, pero estás bien, tu cuerpo está bien, estás sano, es lo más importante. Sí, bueno, pero me marcó, ya pasaron 5 años y sigo viviéndolo. Ya sabrá tu cuerpo, tu alma, tu historia, las razones por las cuales te marcó ese evento de esa manera. No te justifiques. Todo te puede marcar y la misma experiencia para 2 personas puede una marcarle y a otra no. ¿Ok? Y 3, recordar esta parte del sistema nervioso que es bastante importante, que nos quita quizá una carga de culpa que puede haber por ahí, ¿no? Y creo que la terapeuta Deb Dana, que habla mucho del trauma, lo dice: cuando entendemos el sistema nervioso, dejamos de juzgarnos y nos acompañamos más. Al final, somos seres completos y no solamente decidimos lo que nos impacta. Bueno, está esta terapeuta especialista en trauma, Deb Dana, dice: si entendiéramos al sistema nervioso, nos juzgaríamos menos y nos acompañaríamos más. Nos acompañaríamos con mucha más autocompasión, con más comprensión. Porque recuerda, el trauma no necesita ser visible desde afuera, necesita ser vivido desde adentro para poderlo sanar. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó este capítulo, si te resonó, si te hizo sentido, compártelo, escúchalo muchas veces y déjame comentarios. Les mando un saludo enorme a todos y que tengan una bonita semana. Hasta luego. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sé feliz, es gratis.